Saludos, en esta ocasión me presento, mi nombre es Michael Viracocha, Erika Yaica, mi compañero. Vamos a hablarles en este día sobre la materia de proyecto formativo de diseño y manufactura asistida por computadora. Como tal, los temas a tratar vamos a hablar sobre lo que es el moldeo en cascarón y la fundición de revestimiento. Para iniciar, el concepto en sí de lo que es el moldeo de cascarón básicamente es lo que se emplea un patrón de metal caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a trabajar, o la mayoría de veces, con hierro fundido, ya sea también con aluminio o latón, el cual se lo coloca en una máquina de moldeo y con una mezcla de arena seca y resina termostable formamos como tal el molde. Listo, vamos a ver lo que es el paso a paso, ¿no? El proceso. Como primer paso del proceso tenemos lo que es el calentamiento del molde, ¿no? En sí, el molde lo que explicó mi compañero. Nosotros tenemos un molde que sea de aluminio o de acero. Este se calienta, donde el cual se funde el plástico conjunto con la arena, o sea, es una mezcla entre el plástico y la arena como resina, forma una capa que aproximadamente es de 5 a 10 milímetros de espesor en todo alrededor del patrón, lo que tenemos. Luego de tenemos la formación del cascarón. ¿Qué quiere decir con esto? Que una vez que tengamos calentado el molde, acá se forma el cascarón. ¿Por qué? Porque este de aquí tiene que hornearse el cascarón a una temperatura de 400 a 700 grados Fahrenheit durante un cierto tiempo, para que se forme el cascarón. Una vez que tengamos calentado el cascarón, llega a su temperatura ideal, tenemos perfecto, se desprende el molde o el patrón y tenemos lo que es ya una pieza, un molde, en el cual nos va a servir para el ensamble. En esta parte de aquí del curado, este paso de aquí es muy importante porque ahí tenemos lo que es el patroncito, súper bien, lo cual nos sirve para el ensamble. En la otra parte del ensamble, los cascarones, como pueden ver, son como piezas de Lego, ¿no? Que van de una parte, otra parte, cara frontal, superior y laterales, para armar una pieza sólida en conjunto. Entonces, en el ensamble tenemos todas las piezas, las sujetamos con pesos de hierro, incluso abrazaderas, para que este molde no se nos abra ni se nos colapse, y comenzamos a vertir el hierro o el metal fundido o de acuerdo a la especificación de la pieza a producirse. En la solidificación, una vez que nosotros cumplamos o tengamos el tiempo ideal que el material haya solidificado uniformemente, el cascarón tiene que ser delgado, como se dijo anteriormente, de 5 a 10 milímetros, para que el calor se desaloje. Que se desaloje rápidamente y obviamente se enfríe, ¿no? Y esto de aquí se lo hace con rapidez. Y una vez que esté netamente enfriado, esa parte de aquí se le rompe como cascarón de huevo, se le da martillazos a todo esta parte de la arena y plástico, resinas, y obtenemos y sacamos la piecita. Bueno, para acatar hemos expuesto un video en lo cual rápidamente vamos a visualizar, más que todo, ir explicando el paso a paso para que se pueda hacer más visual. En este punto estamos lo que es viendo el calentamiento como tal del molde. ¿Para qué? Para que dentro de esta máquina podamos ver lo que es la formación en sí del cascarón como tal. Entonces ahí vemos que al momento de que ya se calienta como piezas de Lego, procedemos a los restos de pasos. Listo, una vez que tengamos las piezas como Lego, como se puede ver, empieza la parte del ensamble, el armado, el sujetado con abrazaderas metálicas. Posteriormente tenemos el sellado de esta pieza para que no se nos riegue el material, y aquí tenemos lo que es la colada caliente del material, donde se le vierte en el molde para obtener la pieza. Una vez enfriado, se retiran las abrazaderas de presión, se le rompe el cascarón, por eso es como cascarón de huevo, obtenemos la pieza en sí, que esta parte son una turbina, se retira o se elimina el material sobrante para que no nos estorbe, y le damos los acabados que son liso y alguna imperfección en sí del material o de la pieza.
Las ventajas, una de las ventajas por el moldeo del cascarón, tenemos lo que son acabados superficiales súper buenos, que son más lisos que la fundición de arena convencional. Tenemos unos acabados perfectos, se puede decir. La precisión dimensional, es decir que nosotros al tener este moldeo por cascarón tenemos una precisión súper, porque hay piezas que son complicadas de hacerlas, entonces por esta parte del moldeo de cascarón tenemos ¿qué será? Diámetros, tenemos distancias, espesores súper críticos, entonces mediante esto lo podemos realizar con una mejor precisión. Y bueno, la complejidad, como ya lo había dicho, que es ideal para piezas pequeñas a medianas, más o menos como las turbinas, que son unas piezas muy complejas. Este tipo de método cascarón es ideal. Eso en cuanto al moldeo por cascarón. Otro de los temas, tenemos la que es fundición de revestimiento. Este es uno de los modelos de fundiciones muy antiguos, ¿no? Es uno de los muy antiguos y también más precisos que existen, ¿no? Igual que el cascarón. Y se basa en crear igualmente, de igual manera, un patrón que luego se invierte o se reviste en cerámica. El paso a paso de este modelo en sí de revestimiento es comenzar inicialmente con un patrón de cera, el cual se inyecta una matriz para crear una réplica exacta de la pieza o de lo que se necesite crear. Luego, para crear un árbol de montaje. ¿Qué es un árbol de montaje? Son lo que se pegan los varios patrones que se van formando con la cera a un canal central de alimentación. Y como podemos observar, se forma el árbol. Continuamos con el revestimiento. En esto ya una vez el árbol lo sumergimos y lo recubrimos de arena fina o también conocido como estuco. Esto se repite hasta crear una cáscara gruesa que sea consistente. Y pasamos al descerado, que es el cual vamos a calentar ya como tal el molde, pero con la particularidad boca abajo, ya que ahí se derrite la cera dejando la cavidad vacía. Bien, continuamos con el sintetizado y el vaciado. En sí el molde cerámico se precalienta a una alta temperatura. ¿Por qué es esto? Para evitar el choque térmico y así vertir el metal fundido con el que vamos a trabajar, para obtener finalmente una limpieza al momento de romper el molde y extraer las piezas como tal. Igual vamos a ver lo que es un video y explicar el paso a paso. Ya, esta parte de aquí, como podemos ver en la parte del video, se le sumerge el molde de cera en una colada o en una lechada, ¿no?, de material, en donde se le mete por varias capas hasta crear una capa gruesa, como lo había comentado mi compañero. Luego de esto, una parte de secado, donde tenemos varios procesos de secado, y como es la particularidad, como pueden ver, es boca abajo, ¿sí? Boca abajo, y eso se repite una y otra vez hasta crear una capa gruesa, la cual luego de esto pasa a un proceso igual de secado continuamente. Y tenemos, una vez que esté secado, se le saca del horno matriz para que esto luego pase al proceso de donde se vierta el material líquido, que es el material fundente, de acuerdo a la pieza que vamos a realizar. Básicamente este es el descerado, el cual como parte final quizás de este revestimiento hacemos que limpiamos como tal el molde con el calor a las temperaturas del horno para ir obteniendo el patrón como tal y visualizar, dejando obviamente que enfríe la temperatura, el horno, y obtener la figura, la presentación final. Vamos viendo cómo el molde como tal se va rompiendo y obteniendo las figuras. Al igual que el anterior proceso, esto tiene un producto final, el cual vamos a obtener la pieza rigurosa. En este caso también podemos formar lo que es turbinas o tornillos muy pequeños o precisos. Sí, porque como pudieron ver en el video, hay piñones helicoidales que son sumamente complicados de hacerlo por otros métodos, o como turbinas de avión, súper complejos. Una de las ventajas, que es la versatilidad de materiales, como ya podemos ver en el video de la fundición, que permite fundir metales de altas temperaturas de fusión como acero de inox o
unas super variaciones, ¿no? Y también que, que estos tipos de metales, tales como el acero o superaleaciones, son imposibles en otros moldes de crearlos. También hay cero ángulos de salida. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí no siempre se necesita ángulos porque el molde se destruye, ¿no? Como el cascarón se autodestruye bajo presión para obtener la pieza. Y de igual manera aquí tenemos lo que son las ventajas que podemos hacer piezas críticas, tanto como el proceso estándar para los álabes de las turbinas, como podemos ver ahí, o partes helicoidales de una turbina. Ya, finalmente, como tabla comparativa y para poder finalizar el tema, hemos expuesto tanto el moldeo de cascarón como la fundición de revestimiento. En sí, el material del molde en el moldeo de cascarón se trabaja con lo que es con arena o resina, también conocida. En cambio, en la fundición de revestimiento es una cerámica refractoria. El material del modelo, en este caso en el de cascarón, es de metal, más bien en el de revestimiento se utiliza la cera. El acabado superficial en los dos métodos son buenos, pero hay que tener la particularidad del revestimiento, que en esta es excelente. El costo es medio en el de moldeo de cascarón, y en la fundición de revestimiento el costo es alto por el mismo trabajo. Y el tamaño de la pieza en los dos modelos son piezas pequeñas, o generalmente en el moldeo de revestimiento son súper pequeñas por la complejidad. Eso sería todo en cuestión a los temas. Gracias.